4. Estafas en curso online y mentoring fraudulento. En este capítulo te voy a enseñar cómo en el mundo digital el aprendizaje online ha abierto puertas a una educación global y accesible. Sin embargo, también ha creado un terreno fértil para estafadores que buscan explotar la confianza y el deseo de superación personal de las personas. Este capítulo examina las estrategias para evaluar la legitimidad de cursos y entrenamientos online y expone las tácticas utilizadas por falsos gurús financieros, respaldadas con ejemplos prácticos para proteger a los consumidores como tú. Entonces vamos a ello. Primero, evaluando la legitimidad de cursos y entrenamientos. Para determinar si un curso que a ti te gusta o que quieres comprar online es genuino y valioso, es fundamental seguir una metodología rigurosa. Estos son los pasos clave. 1. Investigar al creador del curso. Busca información sobre su formación y experiencia. Comprueba su presencia online en plataformas profesionales como LinkedIn. Evalúa si su trayectoria coincide con las habilidades que promete enseñar. Desde el ámbito del derecho, es esencial, estimados, analizar si el creador cumple con los requisitos legales para ofrecer sus cursos. Esto incluye verificar si está registrado como persona jurídica o natural con actividad económica relacionada y si cuenta con licencias o certificaciones exigidas por las normativas locales. Por ejemplo, un asesor legal que ofrece un curso sobre cómo litigar en tribunales debe contar lógicamente con un título profesional válido y estar inscrito en el colegio de abogados correspondiente. En este contexto, también es importante y relevante considerar normativas internacionales como la Convención Nacional o la Convención de Naciones Unidas. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece directrices para prevenir actividades fraudulentas. Un ejemplo práctico es un experto que afirma ser un trader exitoso y ofrece un curso sobre gestión financiera. Una revisión jurídica revela que no tiene registro como profesional en ninguna actividad económica y su experiencia real se limita a operar una pequeña tienda de moda. Además, carece de certificaciones reconocidas en el área financiera. Algunas conclusiones que podemos llegar hasta acá es: investigar al creador permite identificar riesgos legales y protege a los consumidores como tú de posibles fraudes. Desde una perspectiva penal, civil, corporativa, regulatoria e internacional, te voy a dar las pautas. Penal. Ofrecer cursos fraudulentos podría constituir el delito de estafa. Por ejemplo, en el artículo 386 del Código Penal peruano, sanciona el engaño para obtener un beneficio económico indebido. El medio es el engaño. En el ámbito civil, si el recurso incumple lo prometido, podría interpretarse como un incumplimiento contractual, conforme a los artículos 1314 y 1315 del Código Civil, ya que debe existir siempre buena fe contractual y la obligación de cumplir con lo pactado. Si nos vamos al ámbito corporativo, las empresas que ofrecen cursos deben registrarse conforme a la Ley General de Sociedades y la Ley de Tributación. La omisión puede generar multas y sanciones administrativas. En el ámbito regulatorio, en el caso de cursos financieros, obligatoriamente debe cumplir con la normativa de la Ley de Mercado de Valores y obtener autorizaciones de organismos reguladores como la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV. Si nos dirigimos a un ámbito internacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción insta a los estados a sancionar actividades fraudulentas, incluyendo aquellas relacionadas con engaños en plataformas digitales. Siempre se tiene que revisar las opiniones y los testimonios. Cuando vayan a adquirir un curso, busquen reseñas en sitios independientes, no solamente en la página oficial. Identifica patrones sospechosos en los testimonios, como por ejemplo un lenguaje súper genérico o perfiles falsos en redes sociales. Desde una perspectiva legal, también es clave evaluar si los testimonios cumplen con la normativa sobre publicidad engañosa,
Muchas jurisdicciones exigen que los testimonios sean reales y verificables y prohíben el uso de afirmaciones falsas o manipuladas para atraer clientes. Además, el creador del curso debe obtener el consentimiento de las personas cuyos testimonios publica y asegurarse de que reflejan experiencias reales, porque si no sería suplantación de identidad, que también es un delito. También son aplicables normas internacionales como las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que destacan justamente la necesidad de garantizar la veracidad de las afirmaciones promocionales. Entonces, vamos por ello. Desde una perspectiva penal, civil, corporativa, regulatoria e internacional. ¿Qué sucedería en el ámbito penal? La publicación de testimonios falsos podría configurarse como parte del delito de estafa o publicidad engañosa. Estos delitos están regulados a nivel internacional. En el caso de Perú, el artículo 244 del Código Penal. En el caso del Código Civil, el artículo 195 del Código Civil, que permitiría a los afectados reclamar por responsabilidad civil derivada de publicidad engañosa. En el ámbito corporativo, la Ley de Represión de la Competencia Desleal 10404 sanciona la manipulación de testimonios y prácticas engañosas en la publicidad para poder tomar una oferta. Y si nos vamos al ámbito regulatorio, la Ley de Protección al Consumidor obliga a las empresas a garantizar la veracidad de la información publicada. Entonces, bien, ahora vayámonos al internacional. La Organización Mundial de Comercio y sus reglas sobre transparencia aplican a empresas que operan en varios países, sancionando la falta de veracidad. Un ejemplo práctico: un curso promocionando con cientos de testimonios positivos, pero en realidad estaba lleno de perfiles falsos creados el mismo mes de su publicación. Un análisis jurídico revela que los testimonios no cumplen con la normativa sobre publicidad, lo que podría dar lugar a sanciones legales contra el creador del curso. Vamos a algunas conclusiones. Siempre verifica la autenticidad de los testimonios, porque protege y te permite sancionar a quienes incurren en prácticas fraudulentas. Otra de las razones es que también tienes que validar la estructura del curso. Revisa si los módulos son claros y ofrecen objetivos de aprendizaje medibles. Solicita acceso a un contenido de prueba o un demo. Desde el punto de vista legal, un curso que no cumpla con los objetivos anunciados puede interpretarse como un incumplimiento contractual o publicidad engañosa. Ahora bien, vámonos nuevamente a una mirada al ámbito penal, civil, corporativo, regulatorio internacional. ¿Qué sucede? En el ámbito penal, la omisión deliberada de detalles o la entrega de contenido inconsistente podría configurarse como fraude, que está regulado en el 386 del Código Penal. En el ámbito civil, la entrega de un contenido que no cumpla lo prometido puede ser causa de acción indemnizatoria por incumplimiento contractual, según el artículo 1362 del Código Civil. Por eso es importante revisar las cláusulas de un contrato. Y si nos vamos al ámbito corporativo, la Ley General de Sociedades obliga a las empresas a ofrecer información precisa sobre sus productos y servicios. Si nos vamos al sector regulatorio, en sectores regulados como la educación financiera, se exige alineación con las normas de los entes supervisores como el Ministerio de Educación. Ahora bien, pasemos al punto de vista internacional. La Convención de Roma sobre obligaciones contractuales establece reglas para el cumplimiento de contratos transfronterizos. Un ejemplo práctico: un curso sobre marketing que asegure enseñar estrategias avanzadísimas, pero solo ofrece videos motivacionales sin contenido técnico, es un delito. Algunas conclusiones. Validar la estructura del curso previene expectativas falsas y te permite a ti como consumidor tomar decisiones informadas. También uno tiene que evaluar el precio. Desconfía siempre de precios excesivamente bajos o desproporcionadamente altos sin una explicación razonable. Analiza si el precio está en línea con cursos similares de instituciones reconocidas. En algunos países, los precios abusivos o muy por encima del promedio
Se consideran y pueden contravenir leyes de defensa del consumidor y generar sanciones administrativas, desde una perspectiva penal, civil, corporativa, regulatoria e internacional. Ahora vamos al ámbito corporativo. ¿Qué cosa es lo que dice la Ley de Defensa y Protección al Consumidor, que regula prácticas de precios abusivos? Básicamente, la ley te ampara. En el caso penal, ofrecer precios desproporcionados podría configurarse como parte de un esquema de fraude regulatorio. En algunos sectores, los precios también están regulados para evitar abusos, como por ejemplo, en la educación internacional, las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, promueve prácticas comerciales equitativas en el mercado global. Un ejemplo práctico: un curso de $500 promete enseñar a ganar millones en semanas, pero no ofrece garantías claras ni evoluciones. Algunas conclusiones. Evaluar el precio ayuda a detectar posibles intentos de fraude y protege los recursos del consumidor. Verifica las garantías. Eso es básico. Asegúrate de que el curso ofrezca una política de devolución clara y justa. Siempre, aunque a veces suene un poco engorroso, lee detenidamente las condiciones de las garantías para evitar sorpresas. Las garantías ambiguas podrían ser sancionadas bajo las leyes de protección al consumidor. Además, algunas legislaciones internacionales exigen plazos mínimos razonables para reembolsos. Otra de las aristas es de que cuando el contrato presenta cláusulas ambiguas relacionadas con la garantía y el consumidor desea reclamar un reembolso, es esencial seguir un enfoque estructurado. Como abogado especializado en protección al consumidor, siempre recomiendo los siguientes pasos. 1. Analizar el contrato y la normativa aplicable. Identificar ambigüedades. Revisa el contrato para determinar las cláusulas relacionadas con la garantía y los reembolsos. Si el lenguaje es confuso o no especifica claramente las condiciones, puede interpretarse en favor del consumidor según un principio internacional que se llama indubio pro consumidor. 2. Consultar la legislación local. Muchas jurisdicciones o países tienen leyes que protegen a los consumidores contra cláusulas abusivas o ambiguas. Por ejemplo, en la Unión Europea existe una directiva sobre cláusulas abusivas. Evaluar el plazo mínimo de reembolso. Algunas leyes exigen plazos razonables para las devoluciones. Por ejemplo, 14 días en la Unión Europea o el periodo de devolución de 30 días en Estados Unidos para ciertos productos. Reclamar directamente ante el proveedor. Siempre hazlo como una comunicación escrita. Envía una carta formal o un correo electrónico al proveedor solicitando el reembolso. Asegúrate de incluir siempre la descripción del producto o el servicio adquirido. Ahora bien, justificación del reclamo. Siempre vas a justificar el reclamo destacando la ambigüedad en las condiciones de la garantía. También puedes aplicar como referencia leyes de protección al consumidor. El plazo razonablemente para responder una carta o un correo es de 7 a 15 días hábiles. Importante, conserva evidencia. Guarda copias de la comunicación, el contrato, los recibos y cualquier respuesta del proveedor. Ahora bien, si el proveedor no escucha tu llamado o si tu llamado sale infundado, siempre tendrás la oportunidad de acudir a organismos de protección al consumidor. Puedes presentar una queja formal ante la entidad reguladora correspondiente en tu país. Por ejemplo, en España, ante la Oficina de Consumo, la OMIC, en Estados Unidos, ante la Federal Trade Commission, la FTC, y en Perú, por ejemplo, ante el Indecopi. Tienes que adjuntar todas las pruebas y explica cómo la ambigüedad del contrato ha afectado tus derechos. Los medios alternativos de resolución de conflictos. Si el proveedor no responde o rechaza el reclamo, solicita la intervención de un mediador o un árbitro. Si este mecanismo está disponible en la jurisdicción o en el contrato, mejor aún. Ojo, hay algunas empresas
que incluyen cláusulas obligatorias de arbitraje. Si estas son abusivas o ambiguas, pueden impugnarlas legalmente. Y lo último sería proceder con una acción judicial. Si todas las opciones anteriores no resuelven el conflicto, entonces te tocaría presentar una demanda judicial por incumplimiento de contrato como pretensión o cláusulas abusivas. Los argumentos claves de tu demanda serán la ambigüedad del contrato que viola el principio de buena fe contractual, las leyes de protección al consumidor que establecen que las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor tuyo, los daños sufridos, económicos o morales, por el cumplimiento de la garantía. No solamente se resarce el daño o la pérdida, sino también la aflicción psicológica que te haya podido causar. Consideraciones adicionales, lógicamente evidencia clave, mensajes, publicidad, términos y condiciones del curso y cualquier otro material donde se ofrezca la garantía. Algunas consultas previas también. Si el curso fue adquirido en otro país, consulta la normativa internacional aplicable como la Convención de Viena sobre compra y venta internacional de mercaderías o tratados bilaterales. Ahora, vamos al caso civil. En el artículo 1225, ya el código regula la obligatoriedad de las condiciones establecidas en los contratos. En el ámbito corporativo, las empresas deben garantizar que las garantías cumplan con la ley de protección al consumidor, incluyendo plazos razonables y claridad. Si nos vamos al ámbito regulatorio o los procesos regulatorios, los organismos de supervisión pueden exigir reembolsos si las condiciones no son razonables. Y si nos vamos a un punto de vista internacional, las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor estipulan claramente el derecho a devoluciones claras y sin ambigüedades. Un ejemplo práctico es un curso que asegura garantía de reembolso, pero esta garantía está limitada a cumplir con requisitos poco razonables, como por ejemplo presentar 30 tareas complejas en una semana. Entonces vamos viendo que verificar las garantías protege al consumidor y establece claridad en las condiciones del servicio. Te voy a brindar algunas señales de falsos gurús financieros que abundan en el Internet y sobre todo en las redes sociales. Los falsos gurús financieros suelen ser súper carismáticos, persuasivos o utilizando tácticas psicológicas para convencer a sus víctimas. Estas son algunas de las señales más comunes. Promesas súper irreales. Frases como hazte rico rápido o ganancias garantizadas son indicadores claros de un abuso. El éxito financiero generalmente requiere tiempo, esfuerzo y aprendizaje constante. Otro ejemplo práctico es un gurú que promete transformar $100 en $10,000 en una semana, pero nunca explica los riesgos involucrados ni presenta resultados verificables. Ya conocemos que algunos gurús financieros sacan a relucir un estilo de vida ostentoso. Utilizan imágenes de autos de lujo, viajes exóticos y relojes caros para generar confianza y deseo. Y muchas veces estos lujos son alquilados o financiados temporalmente. El ejemplo práctico que te puedo dar es un mentor que mostraba su Ferrari en redes sociales, pero una investigación revela que pertenece a una empresa de alquiler de autos. Otro de los puntos podría ser la presión para inscribirte. Emplean frases como oferta por tiempo limitado o los primeros 10 obtendrán un bono especial. Esto busca evitar que los posibles clientes investiguen o reflexionen con algún pariente cercano o algún amigo. Un ejemplo práctico es un curso que ofrece un descuento del 90%, pero solo si te registras en las próximas 2 horas. Este descuento resulta estar siempre disponible. Ya conocemos, y lo hemos dicho hasta el cansancio, los testimonios falsos. Publican historias de éxito inventadas o contratan actores para simular casos reales. Los testimonios verídicos siempre suelen incluir detalles verificables, como la cuenta de la persona para poder buscar información. Un ejemplo práctico es un estudiante que aseguró haber ganado $50,000 gracias al curso, pero su perfil de redes sociales fue creado recientemente y no tiene actividad genuina. Siempre evitan dar detalles específicos sobre sus estrategias o métodos. Y cuando le preguntas algo, no responden preguntas concretas durante webinars o sesiones informativas. Un ejemplo práctico también es un gurú
que se limitaba a decir confía en el proceso, cuando se le pide explicar cómo generar los ingresos. ¿Cómo denunciar a los falsos gurús financieros? Aspectos penales, civiles, regulatorios e internacionales te los diré a continuación. La actividad de los falsos gurús financieros puede constituir múltiples violaciones legales en el ámbito penal, civil, regulatorio, incluso a nivel internacional. Y básicamente va a depender de la gravedad de los hechos, las jurisdicciones implicadas y las leyes aplicables. En el ámbito penal ya tenemos el delito de fraude y estafa. El fraude y estafa se configura siempre cuando un individuo utiliza engaños para obtener beneficios económicos indebidos, causando siempre un perjuicio en la víctima. Un ejemplo son promesas de ganancias garantizadas que nunca se materializan, apropiándose del dinero de los inversionistas. ¿Cómo proceder? Reunir básicamente pruebas, contratos, comunicaciones, emails, mensajes, recibos de pago y cualquier promoción donde se ofrezcan promesas irreales. Otro de los puntos son las evidencias de presión o manipulación, como capturas de pantallas de ofertas por tiempo limitado o testimonios falsos. ¿Cómo se tiene que presentar una denuncia? Ante la fiscalía o la policía competente, describiendo detalladamente cómo el falso gurú cometió el fraude. Siempre en tu denuncia tienes que mencionar si hubo múltiples víctimas, ya que podría configurarse un delito de estafa agravada o organización criminal. También en el ámbito del derecho penal, puedes solicitar el embargo de bienes o cuentas del denunciado si existen indicios razonables de que se apropiaron del dinero ilícitamente. Algunas sanciones es, en el ámbito penal, penas de prisión que varían según la jurisdicción o el país, por ejemplo, entre 2 y 10 años en muchos países. O también podría aplicarse multas y restitución del dinero a las víctimas. En el ámbito civil, la reclamación de daños y perjuicios. ¿Cómo funciona? Si existió un contrato y el gurú incumplió lo prometido, existe una responsabilidad contractual. ¿Cuándo se genera una responsabilidad no contractual o extracontractual? En casos donde el daño fue causado por actos dolosos o negligentes. ¿Cómo vas a proceder? Presentas una demanda en los tribunales civiles exigiendo la devolución del dinero invertido y la indemnización por los daños materiales y morales. Siempre en esta demanda tienes que argumentar el incumplimiento de las promesas realizadas y la ausencia de resultados. Para esto siempre se va a necesitar de medios de prueba. Como diría Calamandrei, un proceso se gana con elementos de prueba. Las pruebas necesarias son la publicidad engañosa, los contratos, correos electrónicos, testimonios de otras víctimas. También en la vía civil puedes intentar una mediación si la legislación local lo permite, es decir, una conciliación para resolver el conflicto sin llegar a juicio. El resultado esperado puede ser la devolución del dinero invertido o una indemnización adicional por el daño psicológico, la pérdida de oportunidades u otro perjuicio sufrido. Acudir a organismos de protección del consumidor. Siempre tienes que presentar una queja formal ante la entidad reguladora correspondiente en tu país. Por ejemplo, si estás en España, tienes que acudir a la Oficina de Consumo, la OMIC. Y si estás en Estados Unidos, ante la Federal Trade Commission, FTC. En el Perú, puedes denunciar ante la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB, o lógicamente el Indecopi. En casos de protección al consumidor, siempre debes reportar prácticas engañosas como publicidad falsa, ofertas dudosas o manipulación emocional. ¿Cómo proceder? Básico. Y esto es lo más importante, la recolección de evidencias, publicidad, material de cursos, pruebas de presión para inscribirse, etc. ¿Cómo vas a presentar la denuncia? A través de los portales oficiales de los reguladores o mediante formularios presenciales. Luego le vas a poder hacer seguimientos. Los reguladores suelen iniciar investigaciones y si confirman las infracciones, pueden imponer sanciones administrativas o prohibir las actividades del gurú. Sanciones, algunas. Multas significativas, suspensión o prohibición de operar. Los reguladores también suelen publicar listas negras para proteger a futuros consumidores. Otorgan también indemnizaciones elevadas por los daños y perjuicios causados al consumidor, que en este caso serías tú. En el ámbito internacional,
Siempre hay un tema que es la jurisdicción transnacional. ¿Cuál es el problema frecuente? Los falsos gurús suelen operar en múltiples países utilizando empresas registradas en paraísos fiscales y plataformas internacionales para evadir la ley. ¿Cómo debes proceder? Cooperación internacional. Siempre solicita asistencia jurídica internacional para rastrear activos o identificar jurisdicciones donde presentar la denuncia. También puedes interponer quejas ante organismos como la Interpol si existen indicios de delitos graves. Siempre se pueden aplicar lo siguiente: los tratados internacionales. Se puede aplicar los convenios como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o tratados de asistencia mutua en materia penal. Ahora bien, si son un grupo de personas o un colectivo de personas, también se puede organizar demandas colectivas internacionales con otras víctimas para aumentar la presión sobre el denunciado. Te voy a dejar algunas recomendaciones finales sobre este capítulo. Siempre evita las confrontaciones directas. No adviertas al falso gurú sobre las acciones legales para evitar que oculte pruebas o activos. También te aconsejo contratar un abogado especializado. Eso va a asegurar un manejo adecuado del caso, especialmente en situaciones que involucren múltiples jurisdicciones, como las que vemos en redes sociales. Si el caso es representativo, de manera meridiana tendrías que darlo a conocer en redes sociales o medios de comunicación para que pueda persuadir a otros de caer en el mismo esquema. En este capítulo te voy a dar algunos casos reales y algunas lecciones aprendidas. El típico trader millonario. Un influencer financiero ofrecía un curso de $2,000 afirmando que su sistema de trading era infalible. Tras una investigación se descubrió que su sistema era una estrategia básica disponible gratis online. Una de las lecciones es: siempre contrasta la información con fuentes externas. Otro de los ejemplos es el curso de criptomonedas, un programa que prometía enseñar cómo invertir en criptomonedas con retornos del 300%. Los participantes recibieron solo información genérica y obsoleta. Una de las lecciones que te doy es evitar cursos que garanticen retornos específicos. Otro, el mentoring premium. Un mentor cobraba $10,000 por un programa personalizado. Los clientes descubrieron que recibían el mismo contenido que los inscritos en su curso de $500. Una de las lecciones que puedes sacar acá es de que la personalización debe ser demostrable antes de pagar precios altos. Algunas conclusiones para ya ir terminando este capítulo. La educación online y los programas de mentoring pueden ser herramientas poderosas, pero también representan un riesgo si no se evalúan de manera adecuada. Adoptar siempre una postura crítica, investigar minucios, te puede salvar de una posible estafa. Nos vemos en el siguiente capítulo.